Imagina una película que no solo ves y oyes, sino que sientes. Sí, Una película capaz de agrietar los techos de los cines, de provocar hemorragias nasales al público y que, según la leyenda, llegó a matar a los peces de colores de la tienda de al lado. y suena una atracción de parque temático de ahora, del siglo XXI, pero no. Estamos hablando de un exitazo de taquilla de 1974. Es que esa época es fascinante. Totalmente, porque la industria del cine se sentía de verdad amenazada por la televisión. Necesitaban, casi a la desesperada, crear eventos, experiencias que la gente no pudiera replicar en casa bajo ningún concepto. Pues de eso va la cosa hoy, precisamente. Bienvenidos a nuestro espacio, donde leemos entre líneas. Y hoy vamos a meternos de lleno en Terremoto, una película que prometía justo eso, una experiencia sensorial total. Una inmersión física en el desastre. Vamos a desvelar todos los secretos técnicos, las anécdotas del rodaje y, bueno, el legado de este clásico tan ambicioso como a veces un poco caótico. Un poco bastante. De acuerdo. Vamos a empezar por el principio. La idea central de todo esto vino de un productor, Jennings Lang. Y su obsesión no era que el público viera un terremoto, ¿No? era que lo sintiera en sus propias carnes. Su objetivo era crear, y esto es literal, un evento, así en mayúsculas. Y para conseguirlo se inventaron una tecnología que en ese momento sonaba a pura ciencia ficción, el Sensurround. El Sensor Round. Bueno, lo más curioso del Sensurround es que no era simplemente subir el volumen a tope, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Claro. Era mucho más sofisticado y, en cierto modo, un poco tramposo. El sistema usaba dos tonos de control de frecuencia muy baja, a 25 y 35 hercios. Vale. Y esos tonos estaban grabados directamente en una de las pistas de sonido de la propia película. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el sonido que oías en la película no era el que causaba la vibración? ¿Que la película enviaba como una señal secreta? Exactamente. Esos tonos eran inaudibles para el oído humano, pero funcionaban como un interruptor. Ah, En el cine se instalaba una caja de control externa, un generador de ruido, que cuando detectaba esos tonos se activaba y, bueno, desataba el infierno. vaya. Creaba un estruendo de frecuencia ultra baja entre los 17 y los 120 hercios que estaba basado en las grabaciones sísmicas del terremoto real de Silmar de 1971. Es que es un sonido tan grave que ya no lo procesas con los oídos, ¿verdad? Lo sientes directamente en el cuerpo. Correcto, te vibraba en el torso, en el diafragma y alcanzaba niveles de hasta 120 decibelios. 120, eso es el umbral del dolor para el oído. Justo. Y claro, para generar esa potencia necesitabas un hardware que ningún cine tenía en 1974. Hablamos de unos altavoces enormes, de la marca Cerwin Vega. Unos subwoofers gigantes. De 18 pulgadas, sí, alimentados por unos amplificadores BGW 750 de 1600 vatios. La instalación era carísima. Me imagino. Y los ingenieros de Universal tenían que inspeccionar cada cine, uno por uno, para asegurarse de que la estructura del edificio podía soportar las vibraciones. Y a veces ni con esas. ¿A qué te refieres? ¿Hubo accidentes? Accidentes y casi desastres. En el estreno mundial, en el famosísimo Groundhorn's Chinese Theatre de Hollywood, la vibración fue tan brutal Sí. que empezó a desprender trozos de yeso antiguo del techo y a lloverle a la gente encima. No me lo puedo creer. Tuvieron que parar la proyección y colocar una red de seguridad gigante como en un circo por debajo del techo para proteger al público. ¿Estás diciendo que el evento casi se convierte en parte del desastre de la propia película? Totalmente. ¿Que el público podría haber salido herido por la tecnología que intentaba simular que salieran heridos? Es una ironía tremenda. Y no fue un caso aislado, ¿eh? Hay muchísimos relatos de espectadores que salieron del cine con náuseas, con dolores de cabeza. Hemorragias nasales también he leído. Sí, incluso hemorragias nasales. El sistema estaba diseñado para vibrar el cuerpo y vaya si lo conseguía, a veces con consecuencias que nadie había previsto. Es que he leído algunas anécdotas que son increíbles. ¿Es cierta la de la tienda de porcelana? Completamente cierta. En Montana. La dueña de una tienda de porcelana, que compartía pared con un cine, llegó una mañana y se encontró toda su mercancía delicadísima, hecha añicos por el suelo. ¡Qué fuerte! Y luego está el rumor más famoso, que ya es casi una leyenda urbana. ¿El de los peces? El de los peces de colores, sí. Que las vibraciones mataron a los peces de una tienda de mascotas que estaba al lado de un cine.
No está 100% confirmado. Pero vamos, el hecho de que la gente se lo creyera te da una idea de la magnitud del estruendo. Claro, me imagino que esto en un cine moderno de estos con 20 salas no funcionaría muy bien. El sonido se colaba en las otras proyecciones. Era el mayor problema de todos. Con la llegada de los cines multisala, los multiplex, fue un desastre. Se liaba. El estruendo del Sensurround no respetaba las paredes. Se filtraba a las salas de al lado y te arruinaba la experiencia de películas que eran mucho más tranquilas. Claro, imagina estar viendo algo serio. Imagina estar en 1974 viendo con toda la solemnidad del mundo El Padrino Segunda y de repente la butaca empieza a temblar sin motivo y oyes un rugido de fondo. Las quejas y las peticiones de devolución de entradas fueron masivas. Viendo todo esto con techos rotos, gente con hemorragias, las otras películas arruinadas, ¿cómo es posible que no lo cancelaran? ¿Era solo marketing o de verdad creían que estaban creando el futuro del cine? A ver, fue un gimmick, sin duda, un truco publicitario, pero uno absolutamente pionero. Eso sí. A pesar de que tuvo una vida muy corta, solo se usó oficialmente en 4 películas más, el Sensurround cambió las reglas del juego. Popularizó el concepto del subwoofer y demostró la importancia de las bajas frecuencias para crear una experiencia inmersiva. Es verdad. El legado de esos altavoces gigantes llega directamente hasta los sistemas Dolby Atmos de hoy y las salas 4DX que te mueven los asientos. Fue el primer paso para que el sonido en el cine no solo se oyera, sino que se sintiera. Es increíble. Pensar que el cacharro que agrietaba techos en el 74 es el abuelo del sonido de hoy. Pero claro, para que esa vibración tuviera sentido, necesitabas ver la destrucción en pantalla. Y en esa época sin ordenadores, ¿cómo diablos simulabas que Los Ángeles se caía a pedazos? Ahí es donde entra el verdadero genio de los efectos visuales de la película, un artista llamado Albert Whitlock. Que se llevó un Oscar por esto, ¿no? Un Oscar especial, sí. Y es que su enfoque era único. Él se consideraba un impresionista, no un técnico. Su filosofía no era buscar la precisión académica en sus pinturas. Ah, ¿no? No quería replicar una fotografía, quería capturar fenómenos. La forma en que la luz se filtra por la neblina de Los Ángeles, el ángulo exacto del sol, el color del cielo. Quería que sus pinturas fueran atmosféricamente perfectas, indetectables. ¿Y qué tipo de escenas eran pinturas? Dame un ejemplo que nos deje con la boca abierta. Pues casi todas las vistas panorámicas de la ciudad en ruinas. La imagen más icónica de la película, la del Hotel Holiday Inn, completamente destrozado, con el cartel a punto de caer. No me digas que eso es una pintura. Es una pintura sobre cristal, increíblemente detallada. Y para darles vida, para que no parecieran una foto estática, Whitlock usaba hasta 7 capas de cristal. ¿7 capas? Sí, pintaba en cada una un elemento diferente. Y entre las capas, insuflaba humo o filmaba pequeñas chispas, fuegos, para componerlos en la imagen final. Creaba una sensación de profundidad y movimiento en algo que era en esencia una obra de arte estática. Eso es artesanía pura, es alucinante. Y lo que es aún más fascinante es cómo combinaba esa técnica con la otra gran innovación de la película, las miniaturas. El supervisor de miniaturas, Glenn Robinson, tomó una decisión que rompía con todo lo que se hacía en la época. ¿Qué hizo? En lugar de filmar las maquetas en un estudio oscuro, con luz artificial, que era lo normal, Sí. se las llevaron al aparcamiento del estudio de Universal y las rodaron al aire libre. La presa de Mulholland, las autopistas que se derrumban, los edificios, todo se filmó bajo la luz natural del sol de California. Ostras, ¿y por qué era tan importante eso? ¿Qué diferencia suponía? Toda la diferencia del mundo para el realismo. Permitía que las sombras y los reflejos en las maquetas coincidieran perfectamente con el cielo real de Los Ángeles que se veía al fondo en las escenas con los actores. Claro, no hay esa desconexión que a veces se nota en pelis antiguas. Exacto. No se nota ese pegote. Todo parecía formar parte del mismo mundo. Y, hablando de maquetas, hay una anécdota fantástica. Cuenta. Hay una escena en la que una casa unifamiliar explota por una fuga de gas. Sí, la recuerdo. Pues bien, esa casa es una vieja conocida del estudio Universal. Se trata de una versión modificada de la icónica casa de la familia Addams. No puede ser. La del 1313 de Mockingbird Lane. Estaba en el backlot del estudio y fue, digamos, convenientemente redecorada para volarla por los aires. La casa de los Addams, o sea que tuvo un final explosivo. Es un dato genial, pero siendo sinceros, no todo ha envejecido igual de bien, ¿verdad? Hay efectos que hoy nos sacan una sonrisa. Desde luego que sí.
El más famoso y descarado es la escena de la caída del ascensor, ¿Ah, sí? cuando la sangre salpica la lente de la cámara. Es, sin lugar a dudas, un dibujo animado. Unas manchas de pintura roja añadidas a mano, fotograma a fotograma. Es que rompe totalmente la ilusión. Totalmente. O sea, tienes la tecnología más puntera de la historia para el sólido, capaz de destrozar un cine, y para la sangre usas una técnica que casi parece de los Looney Tunes. El contraste es maravilloso. Es un contraste brutal. Y no es el único efecto regularcillo, ¿eh? Hay un rascacielos que durante el temblor parece que se dobla como si fuera de goma. Sí, es verdad. Ñosa, pero poco convincente. Filmaron el reflejo del edificio real en una lámina de Mylar, un plástico reflectante, y simplemente retorcieron la lámina delante de la cámara. Ah, qué truco más casero. Y hay un corte muy brusco durante la caída de un camión desde una autopista, probablemente para ocultar que una de las maquetas que caían con él, que se rumorea que era una vaca de juguete, no se veía nada realista. Una vaca de juguete. Fantástico. Pero bueno, más allá de la tecnología y los efectos, toda película de catástrofes necesita un drama humano. Y por lo que he leído, el de Terremoto fue casi tan caótico como los propios efectos especiales. Empezando por una de las decisiones de casting más extrañas que se recuerdan. La gran Ava Gardner interpreta a la hija del personaje de Lorne Greene. Vale. El problema es que en la vida real, Lorne Greene solo era 7 años mayor que ella. Solo 7 años. Sí, Eso es imposible de disimular. No hay quien se lo crea. la diferencia de edad es prácticamente inexistente y verlos interactuar como padre e hija resulta como mínimo forzado. Ya me imagino. Y luego está el melodrama principal, que es un clásico del género. Un clásico absoluto. Tenemos a Charlton Heston como el estoico ingeniero de éxito casado con esa Ava Gardner, que según la crítica de la época ya estaba un poco pasada de rosca para el papel. Vaya. Su matrimonio es un desastre y él tiene una aventura con el personaje de Geneviève Bujold, una joven actriz que podría ser su hija. Toda esa tensión personal explota, claro, justo cuando la Tierra empieza a temblar. Pero dentro de ese reparto de estrellas hay un cameo que se ha vuelto legendario. El de Walter Matthau. Así, interpreta a un borracho que está en la barra de un bar durante todo el terremoto y ni se inmuta. Es un gag recurrente. Sí. Lo curioso es que Matthau exigió no aparecer en los créditos con su nombre. Insistió en que le acreditaran con un nombre falso, larguísimo y con sonido de Europa del Este. ¿Y cuál era el nombre? Era Walter Matushanskayaski. Walter ¿Qué? Matushanskayaski. Ese. No me extraña que la gente se creyera que era su apellido real. Nadie se atrevería a cuestionar cómo se pronuncia. Exacto. Y funcionó, ¿eh? Durante años circuló el rumor de que ese era su verdadero apellido. Pero aquí es donde la película se vuelve realmente interesante y extraña. A ver. Entre todos estos personajes arquetípicos, el héroe, la esposa sufridora, el policía valiente, aparece uno que parece sacado de una película completamente diferente. ¿Quién? Se llama Jody, es el encargado de un supermercado y miembro de la Guardia Nacional, interpretado por Marjoe Gortner. ¿Y qué tiene de especial a este personaje? Pues que Jody rompe por completo las reglas del género. En estas películas suele haber un personaje egoísta o cobarde que recibe su merecido, es castigado por la catástrofe. Pero Jody es otra cosa. No es el típico. No es un simple antagonista, es un villano con todas las letras. Un psicópata reprimido que, en cuanto tiene un uniforme y un rifle, saca lo peor del ser humano. O sea, no es el típico personaje que simplemente toma malas decisiones bajo presión. Para nada. Utiliza el caos del terremoto como una excusa para ajustar cuentas personales. Asesina a sangre fría a sus vecinos que se habían burlado de él. Qué fuerte. Y en una de las escenas más tensas y desagradables de la película, acorrala a una de las protagonistas y amenaza con violarla. Ostras. Su presencia introduce un nivel de oscuridad y de sordidez que no existe en otras películas de catástrofes de la época, como El Coloso en llamas, que es mucho más heroica, mucho más limpia. Es decir, mientras Charlton Heston está por ahí salvando gente, este tipo está creando su propio infierno personal en medio del caos. Exactamente. Y esto crea una irregularidad en el tono de la película que la hace única, y para mucha gente mucho más inquietante. Es como si un personaje de un thriller de Sam Peckinpah se hubiera colado en un espectáculo de destrucción masiva para todos los públicos. Es muy perturbador. Y con todo este éxito, el sonido revolucionario, el reparto estelar, la taquilla,
Me imagino que Universal se lanzó a preparar una secuela. Por supuesto. Inmediatamente después del éxito se puso en marcha Terremoto 2. ¿Ah, sí? La acción se iba a trasladar a otra ciudad sísmica por excelencia, San Francisco. Pero esa película nunca llegó a hacerse. El género de catástrofes empezó a decaer a finales de los 70 y el proyecto se canceló. Vaya. Sin embargo, la idea central no desapareció. ¿A qué te refieres? ¿Se usó en otra película? Aún mejor. El guión de esa secuela cancelada se centraba en un desastre que ocurría en el sistema de metro de San Francisco, el BART. Vale. Y aunque el proyecto cinematográfico se guardó en un cajón, Universal no tiró la idea a la basura. La reciclaron y la convirtieron en algo muy, muy real. No me digas. ¿Sí? La convirtieron en la famosa atracción del parque temático Universal Studios, Earthquake, The Big One. Estás de broma. La atracción del parque temático, la que millones de personas han experimentado durante décadas, es la secuela que nunca se filmó. En esencia, sí. Recrea exactamente el escenario del guión fallido. ¡Qué bueno! Los visitantes se suben a un vagón del metro de San Francisco y de repente se desata un terremoto de 8.3 en la escala de Richter. La estación se inunda, un camión de gasolina cae en llamas desde la calle y otro tren descarrila y se precipita hacia los visitantes. Es literalmente el guión de Terremoto 2 hecho realidad. Eso es increíble. La ambición original del productor, de Jennings Lang, la de crear un evento que fuera casi como una atracción de feria, al final se hizo realidad. Se cumplió así. Pero no como una película, sino como una atracción real que durante décadas ha estado sacudiendo a los turistas. Es el cierre perfecto del círculo. Totalmente. Así que al final Terremoto no fue solo una película, fue un experimento técnico que agrietó cines, un escaparate de efectos prácticos que mezclaba la genialidad con la chapuza más encantadora. Y una historia con un villano que parecía no encajar en su propio género. Demuestra esa obsesión casi constante de Hollywood por romper la cuarta pared, no solo narrativamente, sino físicamente. Claro. La necesidad de ofrecer al público algo que la televisión, su gran rival, nunca podría darles. Una experiencia corporal, algo que te sacudiera hasta los huesos. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En la era actual del cine inmersivo, con el 3D, el 4DX y la realidad virtual a la vuelta de la esquina, ¿dónde está el límite entre una experiencia emocionante que potencia la historia y un simple truco de feria? Os leemos en los comentarios.